Mi padre entregó mis fondos universitarios para pagar la hipoteca de mi hermana y dijo me lo agradecerás después. Yo solo asentí y dije está bien. Una hora después se puso pálido cuando el banco revirtió la transferencia y mi familia apareció golpeando mi puerta. Hola Reddit, mi familia me trató como si fuera el manitas incorporado mientras mi hermana era coronada reina del universo. Un día cruzaron una línea y finalmente dije no va a pasar, reconstruí mi vida sin ellos, pero no captaron la indirecta. Antes de entrar en el caos, aquí está cómo empezó todo. Me llamo León, tengo 27 años y trabajo a tiempo completo como soldador, lo hago desde la escuela técnica, nada especial, solo un trabajo estable que mantiene las cuentas pagadas. Crecí siendo quien arreglaba las cosas de la casa mientras todos actuaban como si esa fuera mi función natural. Mis padres, Rafael y Dana, siempre trataron a mi hermana menor Mira como si estuviera hecha de cristal, ahora tiene 23 años y aún habla como si el mundo le debiera algo. La tratan como un milagro y a mí como el tipo que aparece para mover muebles. Así que cuando llegó el día de Acción de Gracias, ya sabía cuál sería el ambiente antes incluso de estacionar en su entrada. Entré, saludé, me mantuve educado, nada extra. Mi madre me dio un abrazo lateral rápido, como si ya estuviera molesta. Mi padre apenas levantó la vista de la tabla de cortar. Mira estaba en el sofá con una chaqueta nueva y se aseguró de que todos la notaran. Levantó la muñeca cuando pasé y dijo, Julian me compró esta pulsera, plata de verdad, se nota porque pesa. Dice cosas así en cada visita. Rafaela sintió hacia ella como si hubiera logrado algo increíble. Ella se merece cosas bonitas, dijo lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Les encantan esas pequeñas indirectas. Ayudé a poner la mesa porque nadie más siquiera fingió que lo haría. Como siempre, nadie dijo gracias, no me agradecen nada, simplemente lo dan por hecho. La cena fue la misma rutina predecible, Mira hablando de cómo la vida adulta es tan difícil porque su hipoteca es injusta, Dana diciéndole que es fuerte y valiente, Rafael afirmando que está mejor que la mayoría de personas de su edad. No preguntaron por mi trabajo, mi madre solo lanzó un sigue soldando, ¿verdad?, como si estuviera confirmando que aún comía. Cuando finalmente terminamos de cenar, yo ya estaba listo para irme, entonces Rafael dijo siéntate, tenemos que hablar, su tono no sonaba a petición, pero me senté para ver hacia dónde iba. Sacó una carpeta manila de debajo de la mesa sin explicación ni preparación, simplemente la empujó hacia mí como si yo debiera saberlo ya. Ábrela, dijo Dana con los brazos cruzados, lista para regañarme. La abrí y me tomó 2 segundos reconocer el nombre de la cuenta, mi fondo universitario, el que mi abuelo había creado para mí. Nunca lo usé para la universidad porque elegí la escuela técnica, lo estaba guardando para certificaciones avanzadas. Rafael carraspeó, lo usamos para ayudar a tu hermana con su hipoteca. Dana intervino enseguida, Mira y Julian estaban teniendo dificultades, su banco estaba siendo irrazonable, como familia teníamos que intervenir. Los miré sin decir nada durante unos segundos, no porque estuviera sorprendido, sino porque quería asegurarme de haber escuchado bien. ¿Usaron mi fondo?, pregunté. Rafael suspiró como si yo estuviera exagerando, no empieces, llevaba años ahí sin usarse, no estabas haciendo nada con él. Mira se encogió de hombros como si fuera obvio, mi casa estaba a punto de venirse abajo, no entiendes la presión que tengo. Yo he trabajado en empleos reales desde los 17, pero claro. Dana se inclinó hacia adelante, no hagas esto difícil, León, tu hermana necesitaba ayuda, deberías estar orgulloso de que pudiéramos apoyarla. Intenté preguntar cuánto habían tomado, cada vez que decía una palabra alguien me interrumpía. Mira soltó que el dinero no lo es todo, Dana me sermoneó sobre la lealtad familiar, Rafael dijo algo sobre sacrificio como si yo debiera aplaudir. Era ruido constante, culpa, excusas, autoelogio. Ninguno respondió realmente mis preguntas. Finalmente cerré la carpeta, la deslicé hacia mí y dije, si ustedes lo dicen. Se quedaron inmóviles un segundo como si esperaran que explotara o rogara una explicación, pero no lo hice, no grité, no discutí, solo tomé la carpeta y me levanté. Dana frunció el ceño como si yo hubiera escupido en su comida, ¿te vas, León? No seas infantil, deberías estar agradecido. Rafael añadió, esto fue por la familia. Mira tiró la servilleta y dijo, ¿en serio? No puedes ser solidario por una vez. No respondí, no tenía sentido, nunca quisieron escucharme. Caminé hacia la puerta mientras detrás de mí oía a Dana murmurar algo sobre que nunca apreciaría nada, a Rafael diciendo que no tenían idea de lo que ellos aguantaban, y a Mira añadiendo en voz alta desagradecido, solo para asegurarse de que escuchara un insulto más. No me di la vuelta, salí al aire frío, subí a mi camioneta y me fui con la carpeta en el asiento del pasajero.
Solo silencio, y una decisión formándose en mi mente. Estaba harto de permitir que me trataran como si no fuera dueño de mi propia vida. Cuando llegué a casa después del Día de Acción de Gracias, dejé mis llaves sobre el mostrador, puse la carpeta manila en la mesa y me senté. La casa estaba tan silenciosa que el sonido del papel al abrirse parecía fuerte. Revisé todo lentamente: fechas, firmas, autorizaciones, el registro de transferencia, los historiales, cada línea. No tardé en encontrar lo que ya sospechaba. El fondo estaba únicamente a mi nombre y los retiros requerían mi firma, no la de mi padre, no la de mi madre, definitivamente no la de Mira. No omitieron una sugerencia, omitieron la ley. Ahí llegó la rabia, no una rabia ruidosa de lanzar cosas, sino la que se queda en el pecho como un bloque pesado, controlada, aguda y lista para moverse. La clase de rabia que te pasa de esto apesta a voy a arreglar esto ahora mismo. Tomé mi teléfono, busqué la línea de fraude del banco y llamé. Una mujer respondió con el guión habitual, di mi nombre, el tipo de cuenta y le dije directamente: hubo una transferencia no autorizada desde mi fondo educativo, quiero reportarla. Ella pidió los detalles de la transacción, yo tenía la carpeta abierta y leía las cifras sin titubear. Ella volvió a verificar la cuenta desde su sistema. Veo la transferencia, dijo, ¿la autorizó usted? No, respondí, no firmé nada, nadie más tiene permiso legal para mover dinero de esta cuenta. Su tono cambió de inmediato, más serio. Muy bien, señor, esto califica como uso no autorizado. Podemos iniciar una reversión, normalmente toma menos de una hora una vez que se procesa la solicitud. Inícienla, dije. Ella tomó más información, me hizo confirmar preguntas de seguridad y dijo que me enviaría por correo electrónico una declaración jurada de fraude para firmar, para que pudieran investigar internamente. Preguntó si quería bloquear temporalmente la cuenta y luego explicó qué sucedería después. Respondí todo con claridad. Le di las gracias, me deseó buenas noches y la llamada terminó. Entonces mi teléfono se encendió, primero una llamada de mi madre, luego de mi padre, luego de Mira, luego de Julian, luego de Dana otra vez, y después Mira de nuevo, una tras otra sin pausa. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Después empezaron los mensajes: hijo, ¿qué hiciste? Tu padre dice que la transferencia se está revirtiendo, arréglalo, León, más te vale deshacer lo que acabas de hacer, esto es por tu hermana, ¿hablas en serio ahora mismo? Estás arruinándolo todo. Estás realmente mal por hacer esto. Madura, hombre, sé un hermano decente por una vez. Esto es increíble, te educamos mejor. Que me educaron mejor, ni siquiera podían fingir respetarme lo suficiente como para pedir permiso antes de robar 40,000. Dejé el teléfono boca abajo, sin molestarme en leer el resto. No iba a malgastar aliento explicando límites básicos a personas que no creían que yo mereciera ninguno. Unos 20 minutos después empezó el golpeteo, fuerte, repetido, furioso. No fueron sutiles. León, abre esta puerta ahora mismo. La voz de Rafael atravesaba la pared. Estás cometiendo un error, gritó Dana detrás de él. Solo arréglalo, añadió Mira, sonando como alguien a quien le negaron un juguete, no como una adulta enfrentando consecuencias reales. Me senté en el sofá, con los brazos cruzados, sin moverme. Los golpes se hicieron más fuertes. Deja de actuar como un niño, gritó Rafael, nos debes una explicación. Dana agregó algo más. No les debía nada, no después de lo que hicieron. Más golpes, más gritos, alternaban entre órdenes, culpa e insultos. Nunca se les ocurrió que quizá no abría la puerta porque ellos estaban equivocados, en sus cabezas, yo solo estaba siendo difícil. Me recosté y me quedé en silencio. Siguieron así por unos buenos 10 minutos, quizá más. Finalmente los gritos se apagaron, se cerró la puerta de un coche, luego otra, y silencio. Exhalé despacio, la casa por fin se sentía mía otra vez. Revisé mi teléfono, más mensajes, más llamadas perdidas, más párrafos de Dana actuando como si yo hubiera traicionado a la familia. No abrí ni uno. Me levanté, tomé un poco de agua y me senté de nuevo a la mesa. La carpeta seguía allí, la acerqué y la miré otra vez, no porque necesitara más información, sino porque me gustaba el recordatorio de que tenía pruebas, de que no estaba imaginando nada de esto. Como media hora después de haber terminado la llamada y enviado la declaración jurada firmada, mi teléfono vibró, notificación de correo electrónico. La abrí. Asunto, reversión de transferencia no autorizada completada. El mensaje decía que el dinero había sido reacreditado a mi cuenta, verificado, bloqueado y oficial. Me quedé mirando la pantalla unos segundos dejando que la confirmación se asentara. Luego sonreí, no porque fuera gracioso, no porque hubiera ganado, no se trataba de eso,
era la sonrisa que aparece cuando algo finalmente encaja, cuando te das cuenta de que no tienes que aceptar las cosas solo porque otros digan que debes hacerlo, cuando ves claramente que sigues teniendo control sobre tu vida incluso si la gente intenta arrebatártelo. Fue la primera sonrisa tranquila y real que había tenido en mucho tiempo. Dejé el teléfono, cerré la carpeta y me recosté. Mañana traería más caos, lo sabía, mi familia no era del tipo que deja pasar algo en silencio. Pero esa noche, sentado solo en mi casa, con todo nuevamente donde pertenecía, sentí algo que no había sentido en años, había terminado de permitir que me pisotearan. Así que me levanté temprano a la mañana siguiente y conduje directo al banco, sin café, sin desayuno, sin rodeos. Entré justo cuando se abrieron las puertas, el lugar estaba tranquilo, solo el sonido suave de las impresoras y un par de empleados hablando detrás del mostrador. Una mujer en la recepción me preguntó qué necesitaba y le dije que tenía que hablar con alguien sobre una cuenta de fondos educativos. Me llevó a una pequeña oficina donde Leanne, la gerente de cuentas, ya estaba escribiendo algo. Levantó la mirada, debe ser Leon. Asentí y tomé asiento. Deslicé la carpeta sobre su escritorio. Necesito revisar una transferencia que ocurrió y asegurarme de que nadie aparte de mí tenga acceso a esta cuenta. Ella abrió la carpeta, revisó unas páginas, y sus cejas se levantaron casi de inmediato. Este fondo está listado con usted como único beneficiario y único firmante autorizado. Pasó otra página. Sus padres no figuran en esta cuenta. Me lo imaginaba, dije. Ella giró hacia su computadora y abrió la versión digital. La solicitud de transferencia no tiene su firma, no debería haber sido permitida en absoluto. Parece que alguien aquí la procesó basándose en el número de cuenta y en información de contacto antigua en lugar de verificar al firmante. Ella negó con la cabeza. Eso es culpa nuestra. La reversión ya está procesada, así que los fondos han vuelto, añadió. Yo solo asentí otra vez, no había nada más que decir. ¿Qué le gustaría hacer ahora?, preguntó. Eliminar todos los números de teléfono y correos electrónicos excepto el mío, dije. Que ninguna notificación vaya a otra persona. Ella asintió y tecleó rápido. Listo. Además, añadí, necesito retirar 1000, planeo inscribirme en una certificación de soldadura submarina que califica según las reglas del fondo. Ella confirmó, imprimiré un cheque. Lo imprimió, lo firmó y me lo entregó, simple y profesional. Antes de que me levantara, me miró como si quisiera decir algo, si alguien intenta llamar al banco haciéndose pasar por usted o intenta acceder nuevamente a esta cuenta, avísenos de inmediato. Lo haré, dije. Le di las gracias y salí con el cheque en el bolsillo. El aire de la mañana se sentía mejor de lo habitual. Para cuando llegué al trabajo, ya había decidido no responder ningún mensaje de mi familia, no necesitaba el drama. Soldar es ruidoso, un trabajo que exige concentración, no puedes permitirte ser descuidado. Es una de las razones por las que me gusta. Pero incluso las chispas y el ruido no lograban tapar el hecho de que probablemente las cosas iban a explotar otra vez pronto. No esperaba que fuera ese mismo día, sin embargo. Alrededor de las 4 de la tarde, mi supervisor se acercó, Leon, tienes a alguien esperándote afuera. No necesitaba adivinar. Déjame terminar esta soldadura, dije. Un minuto después guardé mis herramientas, me limpié las manos y salí al estacionamiento. Mira estaba parada junto a su coche, ojos rojos, cabello hecho un desastre, caminando de un lado a otro como si esperara un veredicto judicial. En cuanto me vio, corrió hacia mí. Leon, ¿qué te pasa?, gritó. ¿Por qué me haces esto? No respondí enseguida, no estaba haciendo una pregunta real, estaba empezando una actuación. Dio un paso más cerca. ¿Te importa siquiera que voy a perder mi casa? El banco está encima de mí, Julian está estresado, nos estamos ahogando, Leon, y tú solo estás ahí sin hacer nada. Mantuve el rostro neutro. Tu casa no es mi responsabilidad, tú y Julian tomaron sus decisiones. Ella parpadeó, sorprendida de que no me ablandara. Luego pasó directamente al modo víctima, manos temblando dramáticamente. Somos familia, se supone que debes ayudar, mamá y papá dijeron que lo entenderías cuando te calmaras. Ya me calmé, dije, por eso te estoy diciendo la verdad. Su actitud cambió otra vez, esta vez a furia. Eres egoísta, siempre has sido egoísta, ni siquiera necesitas ese dinero, ganas lo suficiente soldando, ¿por qué no puedes ayudar a tu hermana? Di un paso más cerca para que escuchara cada palabra claramente. Porque no es mi trabajo arreglar el desastre que ustedes dos crearon. Ese fondo no era propiedad comunitaria, no era para la familia, era mío, y lo usaron sin pedir permiso.
No fui yo, gritó, fueron mamá y papá, estaban tratando de salvarme. Y tú no les dijiste que se detuvieran, respondí. No actúes como inocente. Ella me miró con rabia, temblando. Vamos a perderlo todo, lo sabes, ¿verdad? ¿Quieres cargar con eso? No, dije, quiero que tú asumas responsabilidad. Es diferente. Intentó llorar otra vez, pero ya no tenía el mismo efecto, lo había escuchado demasiadas veces. Sonaba como alguien molesta porque el mundo no se doblaba a su gusto. Por favor, León, dijo con la voz quebrada, solo dame algo del dinero, te lo pagaremos. ¿Con qué? Pregunté. La hipoteca que no puedes pagar, el trabajo de Julian, el hecho de que no tienen otro préstamo. Que dejara de fingir que el reembolso era posible. Se quedó callada porque sabía que yo tenía razón. Intentó un último recurso, amenazas. Si no ayudas, no esperes que la familia quiera tener algo que ver contigo. Me encogí de hombros. Está bien. Ella no esperaba esa respuesta, su cara se torció como si acabara de descubrir que la gravedad dejó de funcionar. He terminado de dejar que tú o cualquier otra persona decida lo que debo, dije. Esto es tuyo, mira, no mío. Pasé a su lado en dirección a mi camioneta. Ella siguió gritándome, rogando, insultando, cambiando de tono como si estuviera girando un dial de radio. No miré atrás. Me subí, cerré la puerta y encendí el motor. A través de la ventana pude verla aún allí, gritando al aire. Me fui sin pensarlo 2 veces. Por primera vez en mi vida no me sentí culpable por decir que no, me sentí libre. Una semana después de que Mira apareciera en mi trabajo, las cosas se quedaron en silencio. Pensé que tal vez por fin estaban rindiéndose y dejando que la situación se calmara. Debería haberlo sabido mejor. Una tarde, al volver del trabajo, encontré un sobre brillante metido a medias en mi buzón, correo certificado, mi nombre escrito claramente al frente. Ni siquiera tuve que abrirlo para saber de quién venía. Dentro había un paquete grueso con encabezados legales, mis padres me estaban demandando. La acusación, conversión de fondos familiares. Me acusaban de tomar injustamente algo que pertenecía a la familia. Incluso intentaron que pareciera que yo se lo robé a Mira, no al revés. Cualquiera otro habría entrado en pánico, mi reacción fue diferente. La ira llegó rápido, pero no del tipo caótico, era controlada y precisa, el mismo tipo que sentí la noche en que llamé para reportar el fraude. Mis padres no solo eran arrogantes, eran delirantes. Me senté, saqué mi teléfono y llamé al único abogado del que sabía algo, Harold, un abogado de disputas familiares recomendado por un compañero de trabajo que pasó por un divorcio desordenado. Ese compañero dijo que Harold no se andaba con rodeos y no soportaba clientes dramáticos. Perfecto. Cuando contestó, su voz era directa y cortante. Harold hablando. Sí, me llamo León, necesito hablar con alguien sobre una demanda que mis padres presentaron contra mí. Él hizo una pausa de medio segundo. Tráigame los documentos mañana por la mañana. Eso fue todo. Sin complicaciones. Exactamente la energía que necesitaba. Al día siguiente lo encontré en su oficina, no era elegante, no había una pared llena de títulos ni muebles de vidrio, solo una habitación limpia con un escritorio, algunas sillas y un archivador que parecía más viejo que ambos. Le entregué el paquete, se puso las gafas y lo leyó sin decir una palabra. Cuanto más leía, más desinteresado parecía. Finalmente dejó los papeles. ¿Tienen idea de lo que están haciendo? Probablemente no, dije. Él dio golpecitos en una línea con la parte de atrás del bolígrafo. Estos fondos están a su nombre, usted es el único beneficiario, no hay fundamento legal aquí. Ellos cometieron el acto no autorizado, no usted. Eso imaginaba. Bien, dijo, algunas personas en su situación empiezan a llorar y a disculparse por cosas que no hicieron, su actitud hará esto más fácil. Me pidió los registros bancarios, los documentos originales del fondo y una copia del reporte de fraude. Le entregué todo, los revisó organizándolos en una pila ordenada. Esto no tomará mucho, dijo. Presentaré una respuesta hoy, espere una fecha de audiencia pronto. Y tenía razón. Unas semanas después, el tribunal nos programó. Fue rápido, probablemente porque el juez vio el caso y ya sabía hacia dónde iba. La mañana de la audiencia entré al juzgado con Harold. Mis padres ya estaban adentro, sentados al otro lado de la sala. La mandíbula de Rafael estaba tensa y Dana no dejaba de sacudir la cabeza como si fuera víctima de alguna injusticia mundial. Mira no estaba allí,
probablemente demasiado vergonzoso para ella sentarse en un tribunal que existía porque no podía manejar sus propias cuentas. Ni siquiera me miraron cuando entré. El juez entró, todos nos pusimos de pie y comenzó la audiencia. Duró lo mismo que pedir un café. Harold habló primero, presentó los documentos, mi nombre como único beneficiario, la designación legal del fondo, el requisito de mi firma, la confirmación de la reversión, evidencia de que mis padres transfirieron dinero sin autorización. No alzó la voz, no hizo un discurso, no dramatizó nada, solo hechos. Cuando terminó, el juez se volvió hacia Rafael y Dana. ¿Tienen alguna justificación para acceder a una cuenta que legalmente pertenecía a su hijo? Dana intervino de inmediato, necesitábamos ayudar a nuestra hija, él no estaba usando el dinero, somos familia, era lo correcto. Rafael añadió, él tenía suficiente, mira no, tenía sentido usar lo que necesitábamos. El juez levantó una mano. Deténganse. Esto no trata de lo que ustedes piensan que tiene sentido, trata de legalidad. Dana abrió la boca de nuevo, pero el juez la interrumpió antes de que formara una sola palabra. No hay base para su reclamo. Los fondos no eran comunales, no eran suyos para mover. Este caso queda desestimado. Eso fue todo. Sin explicaciones extensas, sin preguntas. Solo desestimado. Dana jadeó como si la hubieran abofeteado, Rafael apretó los puños. Ambos me lanzaron una mirada llena de resentimiento puro. Cuando el juez se levantó para irse, Rafael soltó, eres un desalmado, León, no eres un hijo de verdad. Dana añadió, eres repugnante, darle la espalda a tu familia después de todo lo que hicimos por ti. No respondí, no me inmuté, ni siquiera los miré mucho tiempo. Ellos estaban ruidosos, enojados y avergonzados, yo no iba a darles más atención de la que merecían. Harold se inclinó hacia mí. Hemos terminado. Salimos del juzgado mientras mis padres seguían lanzando insultos detrás de nosotros, sus voces resonaban por el pasillo, rebotando en las paredes, pero nada de eso me tocó. No miré atrás ni una vez. Para cuando llegamos al estacionamiento, la ira había desaparecido, no porque los perdonara, sino porque su poder sobre mí se había evaporado en el instante en que el juez deshizo su fantasía. Harold me estrechó la mano. Si intentan algo más, llámeme. Lo haré, dije. Me subí a mi camioneta, cerré la puerta y me quedé sentado un segundo dejando que la quietud se asentara, calma, concentración, firmeza. Mi familia quería caos, yo elegí control. Después de que terminó la demanda, finalmente comencé la certificación de soldadura submarina para la cual retiré el dinero, 6 semanas de entrenamiento intenso, mañanas tempranas, días largos, estrictos ejercicios de seguridad sin atajos, sin margen para errores. Era el tipo de ambiente donde destaco, reglas claras, nada de drama. Algunos abandonaron porque la presión no superó, yo no. Cada día llegaba listo para trabajar, no estaba compitiendo con nadie, solo me negaba a ser el tipo que renuncia a algo por lo que pagó. Cuando el curso terminó, los instructores me dijeron que quedé cerca de la cima del grupo. Se sintió bien, pero no celebré, ya estaba pensando en el siguiente paso. Dentro de un mes llegaron ofertas de trabajo, buenas, mantenimiento en alta mar, tareas de soldadura de buceo, contratos de reparación estructural, cosas que pagaban mucho más que mi antiguo taller. Primero cambié a un puesto local mejor pagado, quería estabilidad mientras construía el resto de mi vida. Al mismo tiempo comencé mi negocio lateral de estanterías. Siempre fui bueno con el trabajo en metal, así que no fue difícil, hice algunas unidades de muestra, tomé fotos y las publiqué en línea. Los pedidos empezaron a llegar lentamente, luego dejaron de ser lentos y se volvieron constantes, restaurantes, oficinas pequeñas, personas que querían algo personalizado. Organicé un pequeño espacio en mi garaje como taller, olía a acero, serrín y humo de soldadura, mejor que cualquier cosa con la que crecí. Un par de meses después, algo inesperado ocurrió. Una tarde estaba en mi taller terminando el armazón de una estantería de 3 niveles para un café del centro, la música sonaba suavemente de fondo, la puerta estaba abierta porque así ventila mejor. Estaba ajustando una abrazadera cuando alguien golpeó el marco de la entrada del garaje. Levanté la vista y vi a un hombre mayor, de unos 70 y tantos años, cabello gris, chaqueta limpia, mirada firme, se sostenía como alguien que no desperdicia tiempo. ¿Eres Leon?, preguntó. Sí, lo soy. Asintió una vez. Me llamo Arlo, era amigo de tu abuelo. Eso llamó mi atención. Mi abuelo murió cuando yo tenía 15. Y la mayoría de las personas que lo conocieron nunca se molestaron en mantenerse en contacto después. Dejé mis herramientas y di un paso hacia él.
¿Cómo me encontraste?, pregunté. Señaló detrás de él. Vi tu nombre en ese volante que pusiste en la ferretería. He estado en el pueblo visitando a alguien y pensé en pasar por aquí. Entró sin esperar invitación, no de manera grosera, solo con comodidad, como alguien que sentía que tenía derecho a estar allí. Miró alrededor de mi taller, observando los estantes y las piezas de metal. A tu abuelo le habría gustado esto, dijo. Siempre decía que tenías manos firmes. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar algo así hasta que lo dijo, me golpeó más fuerte de lo esperado. Arlo se apoyó en un banco de trabajo. Lo conocí más de 40 años, solíamos trabajar juntos en motores. Hablaba de ti más que de nadie. No lo interrumpí, lo dejé hablar. Una vez me dijo, continuó Arlo, que apartó dinero para ti, algo para ayudarte a mantener tu independencia. Le preocupaba que tus padres se apoyaran demasiado en ti. Dijo que quería que tuvieras algo que fuera solo tuyo. El pecho se me apretó, no de tristeza, sino de una claridad que hacía que todo encajara. Arlo me miró más directamente. Ese dinero nunca se suponía que fuera dinero familiar, lo dejó claro. Dijo, Arlo, hago esto para que el chico pueda construir su propia vida, no para que otros lo gasten, punto. Asentí lentamente. Eso es exactamente lo que pensé. Él hizo un sonido breve, satisfecho. Entonces honraste sus intenciones, estaría orgulloso de que mantuvieras tu postura. Me contó algunas historias más, como mi abuelo una vez reconstruyó un motor de tractor entero él solo porque el taller intentó estafarlo, como nunca dejaba que nadie lo manipulase cuando sabía que tenía razón. No recordaba a mi abuelo tan duro, pero escuchar eso ahora tenía sentido. Quizá esa parte la heredé de él. Después de un rato Arlo se separó del banco. No te quito más tiempo. Solo quería que supieras que el viejo vio algo en ti hace mucho. Gracias, dije, de verdad. Él asintió una vez, dio media vuelta y caminó hacia la entrada. No me estrechó la mano ni dio una despedida larga, solo levantó la mano sobre el hombro y dijo, sigue construyendo. ¿Te queda bien? Cuando se fue, me quedé un minuto en el taller, rodeado por el olor del metal caliente y la estantería a medio terminar. Todo se sentía claro. Yo estaba haciendo exactamente lo que el hombre que creó el fondo había querido para mí. Volví a la estantería y apreté la soldadura final, el arco iluminó el metal y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí firme hasta los huesos. Mi vida era mía y finalmente la estaba construyendo bajo mis propios términos. Pasaron unos 3 meses después de la visita de Arlo, mi vida tomó un ritmo estable, soldar durante el día, llenar pedidos de estanterías por la noche, manejar mi propio negocio sin nadie encima. El silencio de mi familia no me molestaba, si acaso, hacía mi vida más limpia. Entonces una tarde mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi rechacé la llamada, pero algo me dijo que contestara. León, la voz era suave, temblorosa. Era Mira. No sonaba enojada ni dramática, sin actitud, sin llanto falso, solo cansada. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, dijo, pero necesitaba llamar. No dije nada aún, la dejé continuar. Perdimos la casa, dijo. Hace un tiempo. El banco nos dio el aviso final y no pudimos detenerlo. Ahora estamos en un apartamento. Es pequeño, nada funciona bien. Julian volvió a conseguir trabajo pero gana menos. Yo estoy trabajando en 2 empleos, casi no duermo. Su voz se quebró un poco, no del modo fingido al que estaba acostumbrado, sino algo real. No sabíamos cuánto costaba todo, dijo. Pensamos que podríamos manejarlo de alguna manera. No pudimos. Y nadie vino a rescatarnos. Ni mamá, ni papá, nadie. Me quedé en silencio, pero no colgué. Ella respiró temblando. Pensé que estabas siendo cruel cuando dijiste que no, pero ahora lo entiendo. Actuábamos como si existieras para arreglar todo por nosotros, como si tuviéramos derecho a tu dinero. Y eso no era justo. Era la primera vez que decía algo parecido a asumir responsabilidad. No estoy llamando para pedir dinero, añadió rápido. No estoy pidiendo nada, en serio. Solo quería disculparme. Una disculpa de verdad, no de esas donde trato de quedar bien. Me apoyé en el banco. Está bien, dije, dímelo directamente. Lo siento, dijo, sin vacilación, sin excusas detrás. No merecías cómo te tratamos, nada de eso. Y cuando finalmente te defendiste, actuamos como si hubieras traicionado a la familia, pero fuimos nosotros. Estábamos usándote. Su voz bajó. Estoy avergonzada. Y debo estarlo. No corrí a consolarla,
No estaba enojado, pero tampoco iba a convertirme en terapeuta de hermano mayor. Aprecio que lo digas, respondí, pero no voy a volver a como eran las cosas antes. Lo sé, dijo. Y no espero eso. No quiero volver atrás. Estoy intentando arreglarme a mí misma primero. Hubo una pausa breve, no incómoda, solo honesta. Volvió a hablar. Antes pensaba que mamá y papá tenían razón en todo. Siempre te pintaban como si tú fueras el frío. Pero cuando perdimos la casa y las cosas se pusieron feas, tampoco estuvieron para nosotros. Dijeron que nos habíamos puesto en esa posición. Soltó una risa cansada. Supongo que todos son adultos cuando el problema finalmente es suyo. Asentí para mis adentros. Ellos te criaron para depender de ellos y esperar que los demás te rescataran. Eso no fue tu culpa cuando eras niña. Pero estás aprendiendo ahora, y eso importa. Lo sé, dijo en voz baja. Y estoy intentando. De verdad estoy intentando, León. No endulzamos nada. No fingimos que el pasado no existió. Hablamos sobre cómo nuestros padres tenían favoritos, cómo se apoyaban en mí para todo mientras le decían a ella que el mundo debía acomodarse a sus necesidades, lo retorcida que era esa dinámica y cuánto tiempo tardamos ambos en verlo con claridad. Después de un momento ella preguntó, ¿crees que algún día podríamos ser, no cercanos, pero hermanos normales? Tal vez, respondí, pero será con nuevas reglas. No soy tu reparador, no soy tu plan de respaldo, pero tampoco estoy en tu contra. Lo entiendo, dijo, y estoy bien con eso. No estoy llamando para que me rescates, llamo porque merecías una disculpa. No lloró después de eso, no rogó, no torció la historia, solo respiró en la línea como si finalmente dejara que la verdad se quedara entre nosotros en lugar de evitarla. Gracias por contestar, dijo suavemente. De nada, respondí. Cuídate. Lo haré, dijo, y estoy orgullosa de ti, de verdad. Esa parte me tomó por sorpresa, pero no reaccioné en voz alta. Buenas noches, Mira. Buenas noches. Colgué. Por primera vez en años, hablar con mi hermana no se sintió como entrar en una trampa, se sintió como dos adultos viendo las cosas tal como realmente eran. Unas semanas después de mi llamada con Mira, mi vida se volvió estable, el trabajo estaba bien, los empleos de soldadura eran constantes y mi negocio de estanterías crecía más rápido de lo esperado. Me mantuve en mi camino, concentrado en lo que podía controlar. Una tarde de sábado pasé por el supermercado después de terminar un juego de soportes de estantería para un café local, tomé un carrito, caminé hacia la sección de productos frescos y escuché mi nombre, León. Levanté la vista y vi a Rafael y Dana junto a las manzanas. Se veían diferentes, más viejos, más lentos, desgastados de una manera que no había visto antes. Sus rostros no tenían esa dureza que solían usar conmigo, solo parecían cansados. Un segundo pasó sin que nadie se moviera, luego mi madre dio un paso hacia adelante con cautela, como si temiera que yo me alejara. Hola, dije, manteniendo la voz neutral. Dana tragó saliva. No esperábamos verte. Vivo a 10 minutos de aquí, dije. Es un supermercado, no es una sorpresa. Mi padre soltó un suspiro, no molesto, más como si lo hubiera estado conteniendo por un largo tiempo. Necesitamos hablar, dijo en voz baja. No dije que sí ni que no, solo esperé. Caminaban hacia mí despacio, vacilantes, los hombros de Rafael no estaban erguidos como solían estar y Dana no estaba haciendo su rutina habitual de ofenderse antes de que la conversación empezara. Estábamos equivocados, dijo de pronto mi madre, solo eso. Luego continuó, estábamos equivocados al tomar tu dinero, equivocados al actuar como si perteneciera a todos nosotros, equivocados al tratarte como lo hicimos. Rafael asintió. No deberíamos haber interferido con el fondo. Tu abuelo lo hizo para ti. Lo sabíamos, solo no queríamos admitirlo. Dana añadió, y no deberíamos haber tratado a Mira como una niña. Le hicimos creer que no tenía que hacerse cargo de nada y pusimos esa carga en ti. Eso no fue justo. Escucharlos decirlo en voz alta no era algo que esperaba. No sonaban a la defensiva, no sonaban enojados, solo honestos. Rafael se frotó el cuello. Te tratamos como si fuera tu obligación arreglarlo todo, como si fueras una herramienta que podíamos usar cuando las cosas se ponían difíciles. Y lo sentimos. No respondí de inmediato, no estaba tratando de castigarlos, solo quería asegurarme de que no me estuvieran llevando a otra trampa de culpa. Pero se quedaron callados, esperando. Agradezco que lo digan, dije finalmente, pero las cosas no van a volver a ser como antes. Lo sabemos, dijo mi madre. No pedimos eso.
Necesito tiempo, les dije, y necesito respeto. Si eso no es posible, entonces la distancia es mejor para todos. Rafael asintió otra vez. Lo entendemos. No hubo llanto, ni abrazos, ni un momento dramático, solo 3 personas en un supermercado con la verdad finalmente expuesta. No arregló años de desequilibrio, pero sí cerró una herida que llevaba abierta demasiado tiempo. No estoy cerrando la puerta por completo, añadí, pero tampoco voy a atravesarla apresuradamente. Es suficiente, dijo Dana en voz baja. Gracias. Nos hicimos a un lado para dejar pasar a otro cliente. No forzaron la conversación, después de un momento se despidieron y se alejaron despacio. Me quedé allí un minuto procesándolo, no de manera dramática, solo reconociendo que algo que pensé que nunca pasaría, pasó. Luego terminé mis compras. En los meses siguientes mi vida siguió avanzando, el trabajo de soldadura se mantuvo sólido, pero el negocio de estanterías creció más rápido de lo que imaginé, los pedidos se duplicaron y luego se triplicaron. Un restaurante me contrató para construir un sistema completo de almacenamiento, una oficina pequeña pidió estantes personalizados, construí todo a mano, pieza por pieza. Eventualmente no pude mantener el ritmo yo solo, así que contraté a un asistente de medio tiempo, un chico joven que quería aprender soldadura y fabricación. Aprendió rápido. Tener ayuda me permitió tomar proyectos más grandes. Poco después alquilé un espacio más amplio, una pequeña unidad industrial con suficiente espacio para equipo adecuado, ventilación, almacenamiento y un área de ensamblaje limpia. Entrar allí por primera vez, sabiendo que era mío, se sintió como entrar en la vida hacia la que había estado avanzando sin darme cuenta. Los clientes siguieron llegando, el boca a boca se esparció. La gente apreciaba la calidad, la precisión, la fiabilidad. A nadie le importaba el drama familiar, ni las demandas, ni los fondos robados, les importaba que el trabajo fuera bueno. Y lo era, porque me importaba. No necesitaba que nadie me elogiara o me validara, los resultados estaban justo enfrente de mí, estantes resistentes, vigas soldadas, pedidos terminados y un negocio estable que dirigía bajo mis propios términos. Aún no era cercano a mis padres, pero el ambiente era más claro, intercambiamos mensajes ocasionales, nada profundo, nada dramático. Mira y yo nos habíamos comunicado 2 veces desde su disculpa, distancia lenta y estable, pero sin hostilidad. Una noche, mientras apagaba el taller y cerraba con llave detrás de mí, sentí algo asentarse en mi pecho, paz, la clase de paz que obtienes cuando finalmente vives tu vida bajo tus propios términos. Y por primera vez en mis 27 años, eso era suficiente. Mi prometida dijo que no podía casarse conmigo, yo respondí que estaba enamorado de mi ex. Mensaje recibido, entonces cancelé todo, vendí la casa y me mudé de estado. Un mes después su apasionado ex la dejó y yo simplemente sonreí. All or rather, 2 semanas antes de mi boda mi prometida soltó una bomba que básicamente destruyó toda nuestra vida juntos. Dijo que no podía casarse conmigo porque estaba enamorada de su ex. No supliqué, no lloré, solo dije mensaje recibido y me alejé. Luego desmantelé metódicamente todo lo que habíamos construido, vendí nuestra casa y me mudé a otro estado. Un mes después su apasionado ex la dejó de forma brutal y ella cayó en un completo caos. Un año después intentó arrastrarse de vuelta. Así fue como ocurrió todo. Permítanme establecer adecuadamente la escena porque el contexto importa. Yo tenía 31 años, trabajaba como arquitecto en una firma de tamaño medio que se especializaba en edificios comerciales sostenibles, buen salario, buenos beneficios, el tipo de carrera estable que mis padres siempre esperaron que tuviera. No era rico pero vivía cómodo, mi auto estaba completamente pagado, tenía un 401k sólido y logré ahorrar lo suficiente para un pago inicial de una casa sin endeudarme de manera paralizante. Conocí a Vanessa 3 años antes en la fiesta de inauguración del departamento de un amigo. Ella trabajaba en planificación de eventos, lo cual explicaba su obsesiva atención al detalle sobre literalmente todo. La primera cita fue en un restaurante italiano del centro donde pasó 20 minutos explicando la diferencia entre varios tipos de pasta y qué salsas combinaban mejor con cada una. La mayoría de los hombres lo habrían encontrado molesto, a mí me pareció encantador. Eso demuestra lo equivocados que pueden ser los primeros impresiones. El primer año fue bueno, realmente bueno. Hicimos el progreso habitual de una relación, exclusivos después de 2 meses, primeras vacaciones juntos a los 6 meses, nos mudamos juntos después de 1 año. Su contrato de alquiler estaba por terminar y mi lugar tenía una habitación extra que usaba como depósito, así que tenía sentido financiero.
Esa debería haber sido mi primera señal de alerta, tomar una decisión de relación basada en el sentido financiero más que en una emoción real, pero yo tenía 28 y pensaba que estaba siendo un adulto práctico. Dividíamos todo 50 y 50, alquiler, servicios, compras, incluso las plataformas de streaming. Vanessa apreciaba que yo no fuera uno de esos hombres que esperaban que ella cocinara y limpiara solo por ser mujer. Yo apreciaba que ella no fuera una de esas mujeres que esperaban que yo pagara todo solo por ser hombre. Se sentía como una sociedad de iguales, o eso creía yo. En el segundo año le propuse matrimonio, hice todo lo tradicional, pedí primero el permiso de su padre, quien me lo dio con una mirada extraña que en ese momento no pude descifrar. Planeé una propuesta elaborada en un jardín botánico que ella amaba, contraté a un fotógrafo para capturar el momento, me arrodillé frente al estanque de koi, ella lloró, dijo que sí y publicó 17 fotos en redes sociales en menos de una hora. Su madre, Patricia, me llamó esa noche para decirme lo aliviada que estaba de que Vanessa finalmente se estuviera asentando. La palabra asentando debería haberme molestado más de lo que lo hizo. Durante el periodo de compromiso empezaron a aparecer grietas, pero yo estaba demasiado ocupado con el trabajo y los preparativos de la boda para notarlas, o tal vez las noté y las ignoré porque ya me había comprometido, ya había comprado el anillo, ya le había dicho a todos que nos íbamos a casar. La falacia del costo hundido no es solo un principio económico, es un asesino de relaciones. Vanessa comenzó a pasar más tiempo con sus amigas de la universidad, particularmente con un grupo de mujeres que parecían estar todas divorciadas o perpetuamente solteras. Tenían noches de vino donde se sentaban a quejarse de los hombres y Vanessa volvía a casa con una expresión como si acabara de ser desprogramada por una secta. Me hacía preguntas extrañas como ¿crees que la gente puede ser realmente feliz en el matrimonio, o y si estamos cometiendo un error? Yo la tranquilizaba, pensaba que era ansiedad normal antes de la boda y seguíamos. Luego, 6 meses antes, compramos la casa juntos, ese fue el gran paso, el compromiso adulto real que me asustaba más que la propia boda. Una hipoteca a 30 años es mucho más permanente que un matrimonio hoy en día, pero Vanessa insistía. Había estado buscando propiedades durante meses, enviándome anuncios, hablando de vecindarios y distritos escolares aunque no teníamos hijos. La casa que compramos era una de estilo artesanal de 3 habitaciones en un vecindario decente a 15 minutos de mi oficina. Necesitaba trabajo, la cocina era de 1987, los baños necesitaban renovación y la terraza trasera estaba podrida en varias partes, pero tenía buena estructura y estaba dentro de nuestro presupuesto. Pusimos un 20% de pago inicial para evitar el PMI, dividido equitativamente entre los dos, ambos nombres en la escritura, ambos nombres en la hipoteca, legal y financieramente entrelazados de una manera que sería una pesadilla deshacer, pero ese era el punto, compromiso, construir una vida juntos, todo eso que dicen que deben ser las relaciones. Pasamos fines de semana en Home Depot eligiendo colores de pintura, herrajes para gabinetes y lámparas. Vanessa tenía opiniones sobre todo, opiniones fuertes, de esas en las que si yo sugería algo que no le gustaba ponía una expresión tensa y decía bueno, si eso es lo que tú quieres, en un tono que claramente comunicaba que no era lo que ella quería y que yo era un idiota por sugerirlo. Pero también había buenos momentos, pintar el dormitorio juntos un sábado, terminar con más pintura en nosotros que en las paredes, asar en el patio por primera vez aunque la terraza era peligrosa y yo estaba medio convencido de que nos caeríamos, acostarnos en el piso de la sala después de mover todos los muebles, exhaustos pero satisfechos. Esos momentos se sentían reales, como construir algo sólido. Las tarjetas del lugar llegaron una tarde de martes a finales de septiembre. Lo recuerdo porque la luz del sol entraba por la ventana de bahía de la casa que habíamos comprado juntos 6 meses antes, golpeando el piso de madera en el ángulo perfecto. Esos pisos habían sido uno de los puntos de venta, roble original de 1924, restaurado a un dorado miel perfecto. Yo acababa de terminar de ensamblar la última estantería ridículamente compleja para nuestra biblioteca compartida, un proyecto que llevaba semanas posponiendo porque las instrucciones estaban en 3 idiomas, ninguno particularmente útil. El aroma de pino fresco y café flotaba en el aire mezclándose con el leve olor a pintura del dormitorio de invitados que había terminado de retocar esa mañana. Era uno de esos momentos perfectos y tranquilos que marcas mentalmente como un recuerdo feliz, del tipo que crees que recordarás cuando seas viejo. Vanessa estaba en la mesa del comedor rodeada de materiales para la planificación de la boda, 3 enormes archivadores, cada uno codificado por colores según la categoría, lugar, catering, decoraciones. Muestras de tela en varios tonos de crema y dorado estaban clavadas en una hoja montada en un tablero, un arcoíris disperso de tarjetas de lugar cubría cada superficie disponible,
organizadas en un sistema que solo tenía sentido para ella. Estaba escribiendo meticulosamente los nombres con su elegante y curva caligrafía, la única cosa que siempre decía que su madre le había enseñado que realmente era hermosa. Cada tarjeta probablemente le tomaba 5 minutos, pero insistía en hacerlas a mano porque las etiquetas impresas eran de mal gusto. Mira esto, Blake, dijo levantando una tarjeta, señor y señora Henderson, se ve tan oficial. Caminé hacia ella, limpiando el serrín de mis manos en mis jeans y besé la parte superior de su cabeza, su cabello olía a su champú, coco y vainilla. Es oficial, dije, 2 semanas, estamos casi ahí. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó del todo a sus ojos. Lo había notado mucho últimamente, una mirada distante, una preocupación que yo atribuía a los nervios previos a la boda. Soy arquitecto, entiendo el estrés, pensé que solo era la presión de finalizar 100 detalles distintos antes del gran día. Estaba pensando, dijo ella con la voz un poco demasiado ligera, que quizá deberíamos tener una mesa separada para los niños, después de todo los gemelos de mi prima son bastante enérgicos. Lo que tú creas mejor, cariño, tú eres la directora ejecutiva de operación, yo hago. Fui a prepararnos más café. Esta era nuestra vida, los silencios cómodos, los proyectos compartidos, las bromas suaves. Habíamos construido esto, la casa, el futuro, el nosotros. Durante 3 años había sentido que era la construcción más sólida de mi vida, más permanente que cualquier edificio que hubiera diseñado. Esa noche esa solidez se volvió arena. Estaba en la cama leyendo una novela en mi tableta cuando ella entró. Había estado callada toda la tarde diciendo que le dolía la cabeza. No se preparó para dormir, en cambio se sentó en el borde del colchón con la espalda hacia mí, el peso de su cuerpo hizo crujir los resortes. Blake, su voz era pequeña y tensa, tenemos que hablar. Dejé la tableta a un lado, mi corazón dio un pequeño tropiezo, el tipo que da cuando sientes una caída repentina en una montaña rusa en la que no sabías que estabas. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Es otra vez la coordinadora del lugar? ¿Tengo que ir allá? No es el lugar, tomó una respiración aguda y rasposa, es todo. Me incorporé apoyándome en el cabecero. ¿Qué quieres decir con todo? Háblame. Entonces se giró y a la luz tenue de la tableta vi su rostro surcado de lágrimas. Mi primer instinto fue alcanzarla para consolarla, pero me detuve. Había un muro allí, invisible pero palpable. No puedo hacer esto, susurró, las palabras me golpearon como un impacto físico. Lo siento tanto, Blake, no puedo casarme contigo. El mundo no se rompió, simplemente se detuvo. El zumbido del refrigerador desapareció, el reloj en la mesa de noche enmudeció, solo quedaba el sonido de mi propia sangre golpeando en mis oídos. ¿De qué estás hablando? Mi voz estaba inquietantemente tranquila. ¿Es miedo previo a la boda? Porque eso es normal, Vanessa, todos dicen que es normal. Ella negó con la cabeza, las lágrimas caían más rápido ahora. No es miedo frío, es mi corazón, no está en esto, no está en esto. No está en esto, repetí la frase sintiéndola ajena y estúpida en mi lengua. Compramos una casa juntos, tenemos un seguro conjunto, nos vamos a casar en 14 días, tu corazón ha parecido bastante en esto durante los últimos 3 años. Lo sé, lloró, su voz subiendo de tono. Pensé que lo estaba, pensé que lo había superado, de verdad lo pensé, pero cada vez que veo estas tarjetas de lugar, cada vez que pruebo las muestras de pastel, cada vez que elijo una canción para el primer baile, no pienso en tú y yo, pienso en él. El aire salió de mis pulmones. Él. Solo había un él que cargaba con ese peso. Tyler, dije el nombre como una maldición en la habitación silenciosa. El exnovio de antes que yo, el de la motocicleta y la sonrisa temeraria, el que le había roto el corazón y cuyo fantasma yo había pasado años exorcizando pacientemente. Ella sintió una nueva ola de sollozos sacudiendo su cuerpo. Era la imagen de la miseria, pero yo solo podía sentir un frío entumecimiento extendiéndose. Él se puso en contacto hace unos meses, dijo, solo para hablar, dijo, y empezamos a hablar y todo volvió de golpe, la pasión, la intensidad. Nunca fue así con nosotros, Blake, lo nuestro es cómodo, es seguro, pero con él me siento viva. Cada palabra era un corte quirúrgico preciso. Entonces dije, con la voz aún plana, desprovista de la rabia que debería haber estado allí, déjame ver si entiendo bien, durante los últimos 4 meses mientras planificábamos nuestra boda, reservábamos un lugar, enviábamos invitaciones y comprábamos una casa, tú has estado involucrada emocionalmente con tu exnovio. No fue así, insistió, el estribillo clásico de quien ha sido descubierta. Simplemente pasó, nunca quise lastimarte, estoy tan confundida.
No puedo casarme contigo cuando estoy enamorada de otra persona, no sería justo para ti. La hipocresía era tan vasta, tan asombrosa, que casi me reí. La injusticia era la base de toda esta conversación. Miré alrededor de nuestro dormitorio, la foto de nosotros en Costa Rica sobre la cómoda, el armario donde su ropa colgaba junto a la mía, la pila de archivadores de boda visible a través de la puerta. Todo parecía un escenario ahora, una fabricación endeble. El hombre que yo era hace 2 minutos habría suplicado, habría enumerado todos nuestros recuerdos felices, habría prometido ser más apasionado, menos seguro, habría luchado por ella, pero ese hombre había desaparecido, desmantelado por 6 frases. La miré, a esta mujer que lloraba porque ella misma se estaba rompiendo el corazón al traicionarme, vi toda la patética narrativa que había construido para sí misma, la heroína trágica dividida entre el seguro y confiable Blake y el apasionado y emocionante Tyler, y yo había terminado de ser un personaje en su historia. Saqué las piernas de la cama y me puse de pie, me sentía increíblemente calmado, el tipo de calma que llega después de un diagnóstico, cuando lo peor ha sido confirmado y lo único que queda es el tratamiento. «Está bien», dije. Ella me miró, sus sollozos deteniéndose entrecortadamente. «¿Está bien? ¿Qué significa eso?» «Significa que lo entiendo», dije caminando hacia la puerta, «estás enamorada de Tyler, no puedes casarte conmigo», mensaje recibido. Blake espera, se apresuró a bajarse de la cama, ¿no vas a decir nada más? ¿No estás enojado? ¿No vas a gritarme o algo? Me detuve en el umbral, mi mano en el marco. La miré, observé la confusión atónita en su rostro manchado de lágrimas. Ella esperaba drama, esperaba una escena digna de su gran dilema trágico. Yo no le di nada. ¿Qué te gustaría que dijera Vanessa? Has sido muy clara. Piensas que lo que construimos es cómodo. Piensas que él te hace sentir viva. No voy a suplicarte que veas valor en una vida que ya decidiste desechar. Me di la vuelta y caminé por el pasillo hacia la habitación de invitados, el piso frío bajo mis pies. Detrás de mí escuché un grito ahogado. No miré atrás. La primera fase había terminado. La demolición había comenzado. No dormí esa noche. No podría aunque hubiera querido. Mi cerebro había cambiado a modo puramente analítico, el mismo modo que uso cuando un diseño de edificio no funciona y necesito derribarlo hasta las vigas y empezar de nuevo. Me senté en la habitación de invitados, con mi portátil abierto, y empecé a hacer listas. Eso es lo que hago cuando una estructura necesita ser derribada, planifico la secuencia con cuidado. Quitas la viga equivocada primero y todo se derrumba encima de ti, las quitas en el orden correcto y sales limpio. Primera lista, proveedores de la boda para cancelar. Abrí la carpeta de planificación compartida que Vanessa había organizado meticulosamente durante los últimos 8 meses, cada proveedor, cada contrato, cada pago de depósito, todo dispuesto en hojas de cálculo codificadas por colores. La mujer era organizada si algo. La ironía de usar su propio sistema de organización para desmantelar nuestra boda no se me escapaba. Lugar, los jardines históricos, depósito de $8,000, saldo restante de $12,000 debido 2 semanas antes de la boda. Perdería esos 8,000, pero era mejor perder dinero que perder la cordura. Catering, Gourmet Affairs, depósito de $3,200 por un menú que Vanessa había perfeccionado en 3 sesiones de degustación. Ella había insistido en tener aperitivos pasados durante la hora del cóctel y una cena servida de 3 platos. Nuestros invitados merecen una comida de verdad, no una barra de efectivo con dedos de pollo, había dicho. Bueno, nuestros invitados estaban a punto de no merecer nada porque no habría boda. Fotógrafo, un tipo llamado Jonathan que cobraba $2,800 por 8 horas y 2 fotógrafos. Vanessa tenía su trabajo en todo un tablero de Pinterest, fotos espontáneas, ángulos artísticos, retratos en blanco y negro. Todo eso estaba a punto de no servir para nada. Florista, $1,400 por centros de mesa, ramos y arreglos de ceremonia. Vanessa había dibujado diagramas de exactamente cómo quería que luciera cada mesa, peonías y rosas de jardín en tonos rosados y crema, el tipo de detalles que parecían dulces cuando planificábamos juntos y que ahora solo parecían un colosal desperdicio de dinero. DJ, $800 por alguien que pusiera música y hiciera anuncios. Le habíamos dado una lista de no reproducir más larga que la de reproducir, nada de Cupid Shuffle, nada de Cha-Cha's Live, definitivamente nada de la Macarena. Vanessa tenía opiniones fuertes sobre mantener la dignidad en las recepciones de boda. Pastelero, $650 por un pastel de 3 niveles de vainilla con relleno de frambuesa y glaseado de mantequilla. Hicimos la degustación un martes cualquiera por la tarde, alimentándonos mutuamente mientras el pastelero nos miraba.
En ese momento había parecido romántico, ahora solo parecía estúpido. Depósitos totales de proveedores en riesgo, $16,850, el costo de una educación en confiar en la persona equivocada. Segunda lista, enredos financieros que cortar. Esta era más complicada porque involucraba dinero, y el dinero complica todo. Cuenta corriente conjunta, la abrimos después de mudarnos juntos, ambos depositando cantidades iguales cada mes para gastos compartidos, saldo actual $4,200. La mitad era mía, la mitad era de ella. Transferiría mi mitad a primera hora de la mañana. Tarjeta de crédito compartida, la que usábamos para cosas de la casa y compras, saldo $3,100. Habíamos planeado pagarla después de la boda con dinero de los regalos, cosa que ya no sucedería. Revisé el estado de cuenta para ver quién había cargado qué, aproximadamente 50-50, bien. Pagaría mi mitad y me eliminaría como usuario autorizado. Servicios, electricidad, gas, agua, internet, todos a nombre de ambos. Tendría que transferirlos solo a mi nombre o cancelarlos por completo dependiendo de lo que pasara con la casa. Los servicios de streaming, Netflix bajo mi correo, Hulu bajo el de ella, HBO usando la contraseña de mi hermano, las pequeñas cosas estúpidas que las parejas comparten y que se vuelven molestas y complicadas cuando se separan. Tercera lista, la casa. Esta era la grande, la montaña que tendría que mover antes de poder dejar esta ciudad con la conciencia limpia. Habíamos comprado el lugar 6 meses antes por $425,000, habíamos puesto $85,000 combinados, $42,500 cada uno. La hipoteca era de $340,000 dividida en partes iguales, y en 6 meses habíamos pagado quizá $8,000 en capital entre los dos, así que la división de la plusvalía sería básicamente pago inicial más capital menos costos de venta dividido por 2. Pero aquí está el problema de vender una casa rápidamente, pierdes dinero. Las comisiones del agente inmobiliario por sí solas son del 5 al 6% del precio de venta, luego están los costos de cierre, el seguro del título, las inspecciones, toda la basura que se come tus ganancias. Si tenía suerte recuperaría mi pago inicial, si no tenía suerte asumiría una pérdida. Pero no podía quedarme en esa casa. Cada habitación tenía recuerdos, ahora envenenados por la conversación de esta noche, el dormitorio donde ella confesó, la cocina donde planeamos nuestro futuro, la sala donde discutimos sobre colores de pintura, el patio trasero donde imaginé enseñarles algún día a mis hijos a usar la parrilla. Todo estaba contaminado ahora. Podría comprar su parte, ofrecerle alguna cantidad por su mitad y quedarme con la casa, pero ¿de verdad quería? ¿Quería despertar cada mañana en la cama que habíamos compartido? ¿Quería sentarme en el sofá donde ella pasó horas en su teléfono enviando mensajes a Tyler? ¿Quería recordatorios constantes de la vida que pensé que estaba construyendo? No. Yo quería un corte limpio, vender la casa, dividir cualquier plusvalía que hubiéramos construido, alejarme, dejar que otro hiciera nuevos recuerdos allí. Cuarta lista, la logística real de irme, porque eso era lo que iba a hacer, irme. No solo la casa, no solo la relación, sino la ciudad entera. Ese puesto en Denver, el que rechacé hace 8 meses porque la carrera de Vanessa estaba aquí, su familia estaba aquí y mudarse parecía imposible cuando estábamos planeando una boda. La firma había sido muy comprensiva, me dijeron que mantuviera el contacto, que quizá algo se abriría más adelante. Más adelante era ahora. Les enviaría un correo a primera hora de la mañana. En el peor de los casos dirían que no y encontraría otra cosa, en el mejor de los casos estaría en Colorado en un mes, a 2,000 millas de todo esto. Al amanecer tenía un plan, 3 páginas de notas, 7 hojas de cálculo, una línea de tiempo que iba desde ahora hasta mudado y establecido en una nueva ciudad en 6 semanas si todo salía perfectamente, 8 semanas si había complicaciones. Vanessa me encontró a las 6 de la mañana, aún en el escritorio, con los ojos ardiendo por haber mirado pantallas toda la noche, pero con más claridad de la que había tenido en meses. ¿No dormiste nada? Su voz era pequeña. No, pero he sido productivo. Giré la pantalla del portátil hacia ella. Esto es lo que va a pasar, voy a cancelar la boda, toda, hoy. Su rostro palideció. Blake, ¿no crees que deberíamos hablar de esto más? Quizá tomarnos un tiempo. Tú te tomaste 4 meses de tiempo mientras me mentías. Yo estoy bien, dije con la voz plana. Los depósitos no son reembolsables, asumiré esos costos, considéralo mi regalo de bodas para ti y Tyler. Ella se estremeció al escuchar su nombre. La casa es más complicada, continué. Ambos estamos en la escritura, ambos en la hipoteca, pero voy a comprarte tu parte hoy. ¿Hoy? Ella parecía atónita.
Eso no es posible, necesitaríamos una tasación, necesitaríamos abogados. Llamé a un abogado inmobiliario a medianoche, nos reunirá en su oficina a las 9 de la mañana. Estoy preparado para ofrecerte $10,000 por encima de la mitad de la plusvalía, eso es generoso considerando las circunstancias. ¿Y a dónde se supone que debo ir? La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿A dónde se suponía que debía ir? Quizá a casa de Tyler, quizá de vuelta a lo de su madre. Honestamente ya no me importaba. Ese no es mi problema por resolver, dije cerrando la laptop, tú tomaste tu decisión, ahora te toca vivir con las consecuencias. La reunión con el abogado fue eficiente. Vanessa todavía estaba en shock, creo que firmó todo lo que puse frente a ella. Para el mediodía le había escrito un cheque por $62,000, para la 1 de la tarde su nombre estaba fuera de la escritura. Se mudó ese fin de semana, se fue a vivir con su madre Patricia, lo cual estoy seguro que salió de maravilla. Patricia nunca me había querido de todos modos, pensaba que su hija se estaba conformando al casarse con un arquitecto en lugar de un médico o un abogado. Bueno, ahora Vanessa podía perseguir su pasión con Tyler, el entusiasta de las motocicletas. Estoy seguro de que Patricia estaría encantada. Las cancelaciones de la boda tomaron 2 días, cada llamada era una pequeña puñalada. Hola, soy Blake Morrison, necesito cancelar mi boda del 14 de octubre. Pausa, simpatía, o no, lamento mucho escuchar eso, ¿está todo bien? No, pero lo estará. ¿Cuál es la política de cancelación? Lugar, depósito de $5,000 perdido, catering, $3,200 perdido, fotógrafo, $1,800 perdido, florista, $900 perdido, DJ, $600 perdido, pastel, $400 perdido. $11,900 en pérdidas totales, la educación más cara que había recibido. Pero aún no había terminado, el movimiento más grande todavía estaba por venir. Me habían ofrecido un puesto en una firma en Denver 6 meses antes, un trabajo de ensueño liderando su división de diseño sostenible. Lo rechacé porque la carrera de Vanessa estaba aquí, su familia estaba aquí y pensé que estábamos construyendo nuestra vida aquí. Los llamé de nuevo. ¿Ese puesto sigue disponible? En realidad sí, no hemos encontrado al candidato adecuado todavía, ¿estás interesado? Mucho. ¿Cuándo puedo empezar? ¿Qué tan pronto puedes estar aquí? En 2 semanas. Puse la casa en el mercado ese mismo día, la fijé a un precio agresivo para que se vendiera rápido, tuve 3 ofertas en 4 días, acepté una en 1 semana y cerré en 2 semanas. El universo estaba cooperando con mi estrategia de salida. Mis amigos pensaron que estaba perdiendo la cabeza. Amigo, te mudas a Colorado así como así, dijo mi mejor amigo Kevin mientras tomábamos café. Eso parece extremo. Quedarme aquí parece más extremo, respondí. En cualquier lugar al que vaya la vería, nuestra cafetería, nuestro supermercado, nuestro parque. Me encontraría con sus amigos, su familia, el fantasma de nuestra relación me perseguiría. ¿Por qué elegiría vivir en una casa embrujada? No tuvo respuesta para eso. Doné o vendí la mayor parte de nuestros muebles compartidos, empaqué mis cosas esenciales, mis libros, mi equipo de dibujo, puse todo en un camión de mudanza, dejé las llaves de la casa con el agente inmobiliario. 3 semanas después de que Vanessa dijera que no podía casarse conmigo, me fui. Colorado era exactamente lo que necesitaba. La firma era increíble, proyectos de vanguardia con un enfoque en certificación LEED y edificios de emisión neta cero, colegas brillantes que realmente se preocupaban por el diseño sostenible, una ciudad que se sentía viva y nueva de formas en las que mi antiguo hogar nunca lo fue. La energía era diferente aquí, la gente era amante del aire libre, activa, optimista sobre el futuro en lugar de quedarse atrapada en el pasado. Compré un pequeño condominio en Capitol Hill con ventanas de piso a techo y vistas a la montaña que me dejaban sin aliento cada mañana. El lugar tenía quizá 900 pies cuadrados, solo un dormitorio, pero era mío, sin recuerdos compartidos contaminando el espacio, sin fantasmas merodeando por las esquinas. Cada mueble era nuevo, elegido solo por mí, organizado como yo quería, sin negociar ni comprometer. Las primeras semanas fueron intensamente solitarias, no mentiré. Me despertaba y buscaba a alguien que ya no estaba, empezaba a contarle a Vanessa sobre mi día antes de recordar que ya no formaba parte de mi vida. Pero lentamente, gradualmente, esos impulsos desaparecieron, la memoria muscular de estar en una relación se debilitó y eventualmente se detuvo. Empecé a hacer senderismo cada fin de semana. Colorado tiene 58 picos de más de 14,000 pies, los llaman fortines, y me propuse escalar tantos como fuera posible.
Hay algo en hacer senderismo a gran altitud que lo aclara todo, el aire delgado te obliga a reducir el ritmo, a enfocarte en cada respiración, en cada paso. No puedes pensar en dramas de relaciones cuando estás a 13.000 pies y tus pulmones arden, solo intenta sobrevivir y seguir avanzando. Una buena metáfora para la vida. Hice nuevos amigos en el grupo de senderismo al que me uní, personas que me conocían como Blake el arquitecto, no Blake el prometido abandonado, personas que no sabían nada de Vanessa o Taylor o de ningún drama. Me conocían como el tipo que siempre llevaba buenos snacks de sendero y que podía identificar formaciones rocosas. Borrón y cuenta nueva. El trabajo era desafiante de la mejor manera posible. Lideraba el diseño de un enorme desarrollo de uso mixto que combinaría residencial, comercial y espacios verdes de una manera que minimizara el impacto ambiental, el tipo de proyecto con el que soñaba desde la escuela de arquitectura. Mi antigua firma había sido competente pero convencional, este nuevo lugar estaba rompiendo límites, probando cosas nuevas, realmente innovando en lugar de copiar lo que había funcionado antes. No revisé las redes sociales de Vanessa, lo que es su número y su correo. Corte limpio, separación completa. Le dije a Kevin que podía darme actualizaciones si había algo realmente importante, pero que de lo contrario no quería saber nada, no quería escuchar sobre su vida, sus problemas o sus decisiones. Ella había tomado la suya, yo la mía, ambos teníamos que vivir con las consecuencias. La primera actualización llegó aproximadamente un mes después de mudarme. El mensaje de Kevin fue breve, Taylor la dejó, pensé que debía saberlo. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, tratando de encontrar satisfacción en ello, alguna vindicación. Lo único que sentí fue una leve curiosidad, como escuchar el mal día de un desconocido. Contesté, gracias por avisar. Eso fue todo, sin preguntas de seguimiento, sin pedir detalles, solo reconocimiento de información recibida. Kevin me llamó 5 minutos después. 5 minutos y ya, amigo, ¿eso es todo lo que vas a decir? El tipo la dejó después de un mes, ella destruyó toda tu vida por un tipo que la dejó después de 30 días. ¿Y no te sientes reivindicado, justificado, algo? Kevin, ya seguía adelante. Lo que ella hace ahora, lo que le pasa, quien la hiere, no es mi historia, es la suya. Hubo una pausa larga. Eso es frío, amigo. No, es saludable. Frío sería disfrutar de su sufrimiento. Yo simplemente no me importa lo suficiente como para sentir algo al respecto. Pero Kevin siguió actualizándome de todas formas, no podía evitarlo. Tyler nunca quiso nada serio, solo estaba aburrido, contactó a su ex por diversión, disfrutó el impulso de ego de quitársela a su prometido, pero cuando la novedad desapareció y cuando se dio cuenta de que Vanessa buscaba algo serio y permanente, huyó. Le dijo que necesitaba encontrarse a sí mismo o alguna otra excusa cliché. Vanessa cayó en espiral, perdió su empleo, no podía concentrarse, llamaba enferma constantemente, la despidieron por bajo rendimiento. Se mudó de nuevo con su madre, empezó a enviarme mensajes desde números nuevos cuando bloqueé los antiguos. Los mensajes seguían un patrón predecible. Primero venía la negación, esto es un gran error, necesitamos hablar, por favor responde. Luego la ira, eres un cobarde por huir, un hombre de verdad habría luchado por nuestra relación. Luego la negociación, si solo me das otra oportunidad puedo demostrarte que pertenecemos juntos, estaba confundida, cometí un error. Luego la depresión, mi vida se está desmoronando, lo he perdido todo, por favor solo háblame. No respondía ninguno. ¿Qué había que decir? Ella había tomado su decisión basada en pasión e intensidad y sentirse viva. Ahora estaba experimentando las consecuencias de esa decisión. Y esas consecuencias no eran mi responsabilidad. Los mensajes seguían llegando, a veces diarios, a veces 3 veces al día. Bloqueaba cada número nuevo apenas aparecía, pero ella encontraba otra forma, pedía teléfonos prestados, llamaba desde el trabajo, usaba servicios de mensajería en línea. 2 meses después de mudarme, Patricia llamó a mi celular. Casi no respondí, pero una fría curiosidad me ganó. Blake, soy Patricia. Su tono era el mismo de siempre, agudo, imperioso, asumiendo obediencia. Hola Patricia, ¿en qué puedo ayudarte? Ignoró el saludo formal. Necesitamos hablar sobre Vanessa. Está en muy mal estado. Ese animal por el que te dejó la ha destruido. No está comiendo, no está durmiendo, es una sombra de sí misma. Lamento oír eso, dije con la voz plana y sin la menor tristeza. ¿No vas a hacer algo al respecto?, exigió, su voz elevándose. ¿La amabas, una vez? Un hombre de verdad mostraría algo de compasión. Cometió un error, las personas cometen errores.
Blake, ¿no te importa ella en absoluto? Este era el momento crucial, la trampa estaba tendida. Si cedía, me arrastrarían de nuevo al drama. Si me enojaba, significaba que aún me importaba. Elegí una tercera opción, la verdad. Patricia, dije con la voz tranquila y medida, Vanessa no cometió un error, tomó una decisión consciente y sostenida de traicionarme 2 semanas antes de nuestra boda. La persona que describes, la que no está comiendo ni durmiendo, está enfrentando las consecuencias directas de esa decisión. Su bienestar ya no es de mi incumbencia, no lo ha sido desde hace mucho tiempo. Espero que reciba la ayuda que necesita, pero no será de mí. Adiós. Colgué ante sus protestas entrecortadas, sabiendo que sería la gota que derramaría el vaso para Vanessa. La calma y la lógica inexpugnable eran un arma que ella no podía combatir. Negaba la explosión emocional que necesitaba para sentirse validada. Pasaron menos de 24 horas antes de que la máscara cayera por completo. Un mensaje final apareció en mi pantalla desde otro número desconocido: eres una persona fría y sin corazón. Nunca me amaste de verdad o habrías luchado por mí, simplemente te rendiste y huiste, eres un cobarde, me alegra no haberme casado contigo. Ahí estaba, sus verdaderos colores ardiendo con fuego amargo e hipócrita. Había reescrito toda la historia en su mente. Yo era el villano por no rogarle que se quedara después de que me dijo que amaba a otro hombre. Yo era el cobarde por no luchar por una relación que ella ya había destruido. No bloqueé el número, simplemente borré el mensaje. Finalmente había mostrado la última carta en su mano y no valía nada. No tenía poder alguno. La vida en Dandor era buena, realmente buena, del tipo que te hace darte cuenta de lo infeliz que habías estado antes sin saberlo. El trabajo era desafiante en el mejor sentido. Estaba liderando el diseño de un edificio de oficinas de emisión neta cero que sería una de las estructuras más sostenibles del Estado. El proyecto consumía mis días de la forma más satisfactoria posible, pura resolución de problemas, pensamiento creativo, construir algo que duraría. Me uní a un grupo de senderismo y empecé a conquistar fortines los fines de semana. Hay algo clarificador en estar de pie en la cima de una montaña a 14.000 pies de altura, el mundo extendido debajo de ti, tus pulmones ardiendo por el aire delgado, tus piernas temblando por el esfuerzo. Te recuerda lo que realmente importa y el drama de tu ex prometida no está en esa lista. Salí con gente de manera casual, nada serio, nada pesado, unas cuantas cenas aquí, un concierto allá. Se sentía bien recordar que era una persona capaz de ser deseada, no solo alguien que había sido descartado. Los meses pasaron, el otoño se convirtió en invierno, aprendí a esquiar, el invierno se convirtió en primavera, compré una bicicleta de carretera y comencé a recorrer los pasos de montaña, la primavera se convirtió en verano y me ascendieron a líder senior de diseño. Un año completo después de firmar los papeles de transferencia de la casa, mi nueva firma me envió de regreso a mi antigua ciudad para una presentación importante con un cliente. Era mi primera vez de vuelta. La ciudad se sentía más pequeña de alguna manera, como un traje que había dejado de quedarme. La presentación fue un éxito. Después, mientras guardaba mi computadora, mi teléfono vibró. Era mi abogado de la venta de la casa. El papeleo final, algún documento de impuestos que habíamos pasado por alto, estaba listo para mi firma. Podía firmarlo electrónicamente o pasar por su oficina, que estaba a unas pocas cuadras antes de mi vuelo. Decidí pasar. Quería cortar hasta el último hilo. Al salir del moderno edificio de oficinas con el documento en la mano, sentí una profunda sensación de cierre. El capítulo estaba oficialmente, legalmente terminado. Decidí tomar un último café en el lugar al que Vanessa y yo solíamos ir los domingos, no por nostalgia sino como una especie de exorcismo, un último fantasma que expulsar. Estaba esperando mi orden en el mostrador cuando sentí una presencia detrás de mí, un aroma familiar de coco y vainilla, ahora agrio con una nota de cigarrillos viejos. Blake. Me giré. Era Vanessa. Se veía gastada. Su ropa era moderna pero barata, imitaciones de moda rápida de su antiguo estilo. Sus ojos tenían un aspecto frenético, hambriento, y había nuevas líneas finas alrededor de su boca. La mujer vibrante a la que le propuse matrimonio había desaparecido, reemplazada por alguien más dura y más desesperada. Vanessa, dije con voz neutral, como saludando a una conocida. No puedo creer que seas tú. Sujetaba la correa de su bolso como si fuera un salvavidas. Mi mamá dijo que estabas en la ciudad por trabajo, esperaba encontrarte. Dudé que fuera una coincidencia. Bueno, aquí estamos. ¿Podemos hablar solo un minuto, por favor? La súplica en su voz era cruda. Miré mi reloj.
Mi vuelo no salía por 3 horas. No sentí ansiedad, ni ira, solo un cansado deseo de completar esta última pieza del asunto. Está bien, 5 minutos. Tomamos una mesa pequeña en la esquina. Ella sostenía su latte con ambas manos como si fuera para calentarse. «Te ves bien», dijo, sus ojos escaneándome. Yo llevaba un traje bien ajustado, estaba bronceado por las caminatas de fin de semana, mi postura ya no era la de un hombre que cargaba el peso de una relación fallida. Me veía como lo que era, exitoso y en paz. «Gracias», dije, «tú querías hablar». La represa se rompió. Era un monólogo ensayado lleno de la autocompasión que había escuchado en sus mensajes de voz y textos. «Mi vida es un desastre, Blake, un desastre total. Perdí mi trabajo, ahora soy mesera, Taylor era un estafador, maximizó mis tarjetas de crédito antes de irse. Vivo con mi mamá y es humillante. A veces veo a nuestros amigos y me miran con tanta lástima». Me miró, sus ojos suplicando. «Lo perdí todo, mi trabajo, mis amigos, mi hogar. Tú eras mi vida real, Blake». Fui una idiota asustada y estúpida. Extendió la mano como si fuera a tomar la mía. Me aparté ligeramente. «Podemos empezar de nuevo, ¿no?» Su voz se quebró. «Podemos recuperar lo que teníamos». Tomé un sorbo lento de mi café negro. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, que viera que no tenían ningún efecto en mí. «Vanessa», dije con voz tranquila y firme, como un maestro explicando un concepto simple a una alumna lenta. «Lo que tuvimos es un recuerdo y no uno particularmente bueno». Su rostro se desplomó. «Verás, tú no solo rompiste mi corazón 2 semanas antes de nuestra boda, me mostraste que la mujer que amaba era una ficción, la verdadera tú era capaz de una crueldad y un egoísmo que no podría haber imaginado». Abrió la boca para protestar, pero levanté una mano, no con dureza, sino con una firmeza definitiva. «Y por eso», continué, «en realidad estoy agradecido, me obligó a construir una vida que realmente amo, una vida que no está construida sobre los caprichos de otra persona. No te odio, no te deseo mal, pero tampoco pienso en ti. Eres un archivo cerrado, una lección aprendida». Lágrimas de frustración, no de tristeza, aparecieron en sus ojos. «¿Eso es todo? Después de todo, ¿vas a ser así de frío, de insensible?» Casi sonreí. «No, siento mucho, siento el sol en mi rostro cuando hago senderismo, siento la satisfacción de un proyecto bien construido, siento emoción por mi futuro. Simplemente he elegido dejar de sentir algo por ti. Fue una elección que mejoró mi vida inmensamente». Me levanté, colgando mi maleta de mano sobre mi hombro. Coloqué un billete de $10 sobre la mesa para mi café. «Tengo un avión que tomar. Espero que encuentres lo que estás buscando, Vanessa, pero no será conmigo». Me di la vuelta y salí de la cafetería, dejándola sentada allí, pequeña y derrotada. No miré hacia atrás. 6 meses después de ese encuentro en la cafetería, Kevin me llamó con una última actualización. Le había pedido que parara, pero dijo que esta era importante. «Está comprometida», dijo. «Bien por ella. Con un tipo que dirige un centro de llamadas. Se conocen desde hace 3 meses». Me quedé en silencio unos momentos procesándolo, luego reí, no cruelmente, sino con una verdadera diversión ante el patrón. «Está buscando algo seguro y estable otra vez», dije. «La pasión la quemó, ahora quiere comodidad. Espero que le funcione». «¿Eso es todo?», preguntó Kevin. «Hermano, lo digo con toda sinceridad, no he pensado en ella en meses. Mi vida está exactamente donde quiero que esté. Lo que ella hace ahora es tan relevante para mí como lo que hace un desconocido. Le deseo lo mejor, pero desde muy lejos». Hubo una pausa. «¿De verdad ha seguido adelante, no?» «Completamente». Esa fue la última actualización que recibí. Kevin finalmente aceptó que realmente ya no me importaba.